La voz de los profes, nuestra sección estrella aquí. No está solo Mario, eso sí, voy a presentar de inmediato también a quienes van a acompañar a Mario hoy. Carola Contreras, presidenta subrogante del Comunal Santiago Colproch, y Fernando Calderón, secretario del Territorial Barrancas del Colegio de Profesores y Profesoras. Mario, partamos de inmediato mientras se conectan sus colegas. Conversemos sobre lo que pasó aquí en Santiago. Ayer incluso mostramos una fotografía a nosotros de lo que estaba pasando fuera de la municipalidad. Bueno, ayer hubo un paro comunal en la comuna de Santiago. Los colegios y liceos, escuelas y liceos de la comuna paralizaron. Y es porque ellos venían teniendo una serie de conversaciones sobre distintos temas con el DAEM y hubo una postura del DAEM de no reconocer un derecho adquirido. Es un bono que los colegas tienen desde hace muchos años, con varias alcaldías hacia atrás, y para nosotros eso es un derecho adquirido, como existe el concepto. Es un concepto, yo diría, sagrado, no sé si exagerado, pero un concepto muy esencial del mundo sindical y gremial, que cuando tú negocias, arrancas desde los derechos adquiridos. No puede haber retroceso en una negociación laboral. Y por lo tanto, este bono que por muchos años existió y que solo en pandemia, bajo la justificación de que por no estar haciendo clases presenciales, Alessandri durante un año no lo pagó, pero antes sí lo había pagado. Y a nosotros nos parecía, y al directorio comunal de Santiago y a los colegas de Santiago les parecía que obviamente este bono tenía que reponerse porque lo consideramos un derecho adquirido. Y el DAEM no estaba disponible para reponerlo. ¿Qué es lo que es el DAEM? ¿Qué significa esa dirección? Departamento de Administración de Educación Municipal. Ah, perfecto, ya. Es la instancia dentro del municipio que administra la educación. Perfecto. Y por lo tanto, con toda razón, y nosotros como Regional Metropolitano ciertamente apoyamos a nuestros colegas en su decisión de paralización, que fue un paro de advertencia, esperando que se busque una solución. La alcaldesa nos recibió ayer, cosa que no había ocurrido antes, que se reunió con el directorio comunal y acompañamos también quien habla como presidente regional y también el presidente nacional. Y se dio una instancia de conversación, la alcaldesa manifestó una buena disposición. Salimos de esa reunión con la expectativa de que el día lunes, que va a haber reunión de esta mesa, sí haya una solución a este problema, a recuperar ese derecho adquirido, y posteriormente nos aboquemos a tanto problema que hay en la comuna de Santiago, problemas importantes, el tema de la violencia, la convivencia, problemas de infraestructura, son años de abandono, el INBA, Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, Liceo 1 tienen problemas muy grandes, y bueno, y todos los colegios de la comuna de Santiago, durante la administración pasada hubo un deterioro muy grande. Durante administraciones pasadas, diría yo, una acumulación de un deterioro muy grande. No solo Alessandri, no solo Alessandri. Para atrás. Exactamente. Y bueno, y aquí está, ustedes anunciaron a la dirigente, que es vicepresidenta y presidenta subrogante, porque la presidenta está enferma. Le mando un saludo a la presidenta Ilonka. Ahí está. Aprovecho a saludarla si es que nos está escuchando. Y ahí está la vicepresidenta Carola Contreras, quien nos puede contar más directamente lo que estamos hablando. Hola Carola, ¿cómo estás? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Estábamos ya como Mario estaba introduciendo el tema de lo que sucedió ayer, donde por fin fueron escuchados por la alcaldesa Iracy Hasler. Cuéntanos lo que pasó en esta cara a cara con la alcaldesa. Bueno, saludarlos primero y a todos los que nos están siguiendo a la voz de los profes, esta entrevista. Yo quiero aclarar que hemos sido escuchados por la DEM. Ha habido un diálogo fluido. Ya. Han habido aciertos y encuentros en varios puntos del protocolo de acuerdo. Sin embargo, el punto de los bonos, el punto de lo económico, es en el que está trabado, ¿ya? Y justamente hoy día han habido manipulaciones de la información a través de, obviamente, algunos medios que siempre tergiversan las informaciones en vez de informar, desinforman, y habla acerca de una crisis, como agrandando el problema que en este minuto está siendo bien llevado. Es un proceso, sí. Tenemos que recuperar, tal como decía Mario, el último bono que se pagó por el alcalde Alessandri. Él pagó 3 años el bono, a regañadientes, pero lo pagó. Fue 5.000 y tanto, 5.000 y fracción.
Y el que nosotros propusimos en nuestra petitorio, nuestro protocolo de acuerdo, era de 6.000 y fracción, que era con los reajustes de lo que corresponde a los intereses y todas esas cosas. Pero nos estaban ofreciendo mucho menos. Entonces eso es lo que tenemos que justamente conversar y partir desde un piso. O sea, no podemos mantenernos entendiendo todo lo que ha ocurrido, digamos, durante la pandemia, que nos ha cambiado el mundo completamente, pero de ahí a bajar ese monto, yo creo que eso es negociable, es cuestionable. Es producto de la negociación también. Claro, y esto entonces va a comenzar, lo que comienza ahora es una mesa de trabajo, en la que participan ¿quiénes? Mira, en esta mesa de trabajo estamos el Comunal Santiago, el directorio completo, más los representantes de la DEM y la alcaldesa, o sea, los del directorio los del Dirección de Educación, más la alcaldesa Irací. Perfecto. Y están invitados también el representante del Nacional, Carlos Díaz, y el representante del Metropolitano, que es Mario Aguilar. Muy bien. Eso. Y es justamente porque todo este tema económico está entrampado en los bonos del retiro voluntario, que es un problema no tan solo de Santiago, sino que también del país. Hay más de 5.000 profesores, o sea, que han esperado más de 5 años. Yo te cuento que en nuestro liceo tenemos profesores de avanzada edad que inclusive con muletas van al liceo. Chuta. Y están esperando este bono. Es algo que tiene entrampado los recursos económicos, porque muchos de ellos han presentado licencia y obviamente se tiene que pagar esa licencia más el profesor que está reemplazando. Por lo tanto, esto quedó entrampado en el tiempo de Figueroa. Él perdió todo su tiempo obligándonos a trabajar, según él presencial. Nosotros trabajamos, utilizamos de nuestros recursos, abrimos la privacidad de nuestras casas y estuvimos dispuestos a hacer esas clases y pagar el internet, y trabajando el doble, Carola, y trabajando el doble o el triple. Doble, por supuesto, claro, porque ya no era un trabajo en horario establecido y convenido con el empleador, sino que nosotros de domingo a domingo estábamos revisando trabajos, porque si no nos pillaba la máquina. Piensa tú que en promedio un profesor público tiene aproximadamente 500 estudiantes a cargo. Y esos 500 estudiantes hay que evaluar, hay que hacer todo el proceso que corresponde para que aprendan. Claro. Carola, hay también muchos comentarios que tienen que ver con el estado como ya estaba diciendo también Mario adelantando, el estado de los liceos, que no ha sido de los mejores cuando volvieron las clases presenciales, ¿no? Eso también está avanzando para tranquilidad de padres, madres, apoderados que pueden estar viéndonos. Mira, eso yo creo que correspondería que respondieran quienes administran la educación pública. Sin embargo, han habido mesas y encuentros y un acercamiento de quienes dirigen y gestionan esta parte con los establecimientos. Ahora, en el año 2010, cuando fue el terremoto, se acondicionaron varios establecimientos que son patrimoniales y que, dado el daño que tuvieron, se reconstruyeron prácticamente por completo, o sea, entregaron liceos nuevos. Pero los 2 años de la pandemia provocó, digamos, que obviamente el tema eléctrico, temas de cañería, se deterioraran mucho. Pero ese es un abandono físico. También existe un trabajo que se ha hecho sistemático de una fragmentación de nosotros como docentes al no incluirnos dentro de la solución muchas veces de algunos asuntos. Cuando no lo escuchan, no hay participación real, digamos, de parte de quienes más saben. Oye, está también Fernando Calderón, ¿no? Ahí, ¿cómo está Fernando? ¿Él es Fernando Calderón, sí? Sí, él es Fernando Calderón, y aquí, a propósito de lo que decíamos del abandono de la educación pública, ellos pertenecen al Servicio Local Barrancas, que es esta nueva institucionalidad que se generó hace unos años, y Fernando es dirigente de ese territorial. Dentro del Servicio Local Barrancas, ¿cuáles son las comunas que están? Porque esto es como ya la desmunicipalización, sí, ¿verdad? Exactamente. Nosotros hemos sido muy críticos de esa ley, dijimos y anticipamos que que tenía muchas deficiencias. Lamentablemente no hubiéramos querido equivocarnos, pero los hechos nos han confirmado que tiene muchas deficiencias. Y ahí han habido problemas gravísimos de infraestructura, de
Fernando lo va a explicar, él es, como decía, dirigente profe de educación física, colega mío, así que por eso ahí está con su uso de trabajo. Hola, Fernando. Y ahí hubo un caso muy grave, y enseguida le damos la palabra a Fernando, un caso gravísimo que fue un colegio donde por 3 años los colegas denunciaron que había severos problemas de mantención del sistema eléctrico. En 30 años no se le había hecho mantención y llegó al punto donde un colega se electrocutó, colega felizmente de educación física, relativamente joven y de una composición corporal más o menos robusta, por lo tanto aguantó, digamos, el golpe eléctrico, pero si hubiera sido un niño, es muy probable que lo mata. Claro. Así de grave y así de severo. Y aquí está Fernando, que nos puede contar los detalles de los problemas que hay ahí en Barrancas. Fernando, el Servicio Local Barrancas incluye las comunas de Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, efectivamente, yo que soy docente de educación física, la semana antes pasada sufrimos un grave accidente en el establecimiento Finlandia, que es en la comuna de Pudahuel, territorio de Barrancas. Y lo más lamentable, como recién explicaba el profesor Mario, que esta cosa se ha venido denunciando hace muchos años ya, hace más de un mes, poquitos días, nosotros tuvimos la posibilidad de participar en una reunión con el servicio local, con el jefe de gabinete en este caso, para denunciar estas anomalías que habían de electricidad en la escuela. O sea, se adelantó que esto podía pasar y lamentablemente sucedió. Con decirle de que después del suceso que pasó con el profesor de educación física, el fin de semana, disculpe que lo diga así, pero ustedes saben que cada establecimiento tiene su estilo de trabajo, hasta el perrito que estaba, el que cuida en la noche, se puede decir, se electrocutó el fin de semana. Entonces, es bien complejo el tema. El servicio local se hizo parte ahora esta semana, que los colegas están en sus casas, obviamente que el establecimiento está en trabajos. Nosotros lo denunciamos mucho tiempo antes a través de lo que pasó con este profesor, ya lamentablemente salió a la luz. Siempre nosotros estamos haciendo denuncias de la forma lo más correcta posible para no perjudicar el funcionamiento de los establecimientos, pero en esta ocasión tuvo que pasar esto para que recién tomaran conciencia de las condiciones que estamos trabajando. Yo quisiera contar que el miércoles tuvimos una reunión con el subsecretario de Educación, el cual el subsecretario de Educación perteneció al Servicio Local Barrancas, y él nos reconoció todas las problemáticas que hay en los establecimientos. Entonces, yo creo que lamentablemente el anterior gobierno no tenía ninguna intención en mejorar la educación pública. Entonces, estamos preocupados como directiva de Barrancas. Nosotros queremos darle solución a todas las problemáticas de infraestructura y a otras más. Recuerde que nosotros como magisterio, estoy hablando a nivel nacional, hemos luchado todo estos tiempos por mejorar las condiciones de la educación pública, ni siquiera en lo personal. Entonces, es importante que ya las autoridades tomen conciencia de cómo está realmente la educación pública. Y le podría dar muchos establecimientos más, muchos más como están las condiciones en Barranca y en Chile, por lo que nos enteramos. Entonces, es importante que como magisterio trabajemos unidos en denunciar estas cosas. Claro, porque aquí estamos hablando de... Cuando vino, me acuerdo, creo que el subsecretario, no me acuerdo, porque han venido tanto el subsecretario como el ministro a este programa. Bien. Y ambos nos hablan de 12 años de abandono. O sea, en 12 años no se hizo nada en infraestructura. Así es. Hay un presupuesto que es absurdo, es ridículo para mantención de los colegios. ¿Ya? Alcanza con suerte a hacer reparaciones muy menores. Y hay colegios que tienen daños acumulados de décadas y que son miles de millones las reparaciones. El INBA, el Instituto Nacional, estamos hablando de miles de millones. Y así por todo Chile, además. O sea, nosotros hemos denunciado colegios en el sur en donde la temperatura durante la mañana en las clases es cercana a 0 grados, porque no hay calefacción. Hemos denunciado plagas de ratones, hemos denunciado plagas de palomas, hemos denunciado baños insalubres, hemos denunciado colegios que no tienen agua. En Tiltil hay colegios que no tienen agua, hablando de la región metropolitana y en toda la zona de sequía, sobre todo cuarta región, también hay muchos colegios, Petorca, toda la provincia de Petorca, con serios problemas de abastecimiento de agua. Un colegio que tiene 300 niños y no hay agua. No puede ser.
Entonces, Yo me acuerdo que cuando era chica, si no había agua, no iba al colegio. No había el colegio, sí, te mandaban para exactamente, bueno, a ese nivel de deterioro hemos llegado, y también hay colegios particulares subvencionados con severos problemas de infraestructura y de condiciones materiales. eso. Hay un tema de fiscalización. Ahí hay un tema de fiscalización, exactamente. La Superintendencia de Educación, que muchas veces fiscaliza tonteras, fiscaliza procedimientos administrativos, que no se llenó un papel, pero no fiscaliza que, por ejemplo, no hay comedores. Siguiendo con listados podemos hacer un listado enorme de situaciones anómalas, situaciones indignas para el trabajo de nuestros niños. Niños comiendo en el suelo. ¿Cómo han visto la disposición de las nuevas autoridades en este sentido? Porque claro, lo de Santiago está la profe, ¿no? La Carola Contreras. y Contreras, y está Fernando Calderón respecto en Servicio Barranca. Eso es un poco disposición de la Iracy Hasler, etcétera, etcétera, pero en Santiago, en la comuna me refiero. Pero la nueva disposición de las autoridades respecto a estos problemas que se vienen acumulando ya de años, ¿cómo lo vieron? ¿Han conversado? ¿Qué han dicho? ¿Lo reconocen? ¿Cómo van a hacer? Sí. ¿Le damos primero Mario Sí, y sí, después sí, los sí, dos sí. profes? Sí, por supuesto. Sí, hay una mejor disposición, comparado con Figueroa o Cubillo, que era la cerrazón máxima. Los ministros de ¿ya? educación. Por supuesto que hay una mejor disposición, y efectivamente yo diría que hay un diagnóstico compartido, y lo que nosotros estamos pidiendo es que avancemos con la celeridad que esto requiere. Nosotros entendemos que el Estado es un ente burocrático, pero aquí hay una urgencia. Esto Sí, tiene claro. que darse el tratamiento de emergencia educacional. Si tú tienes un profesor que se electrocuta y riesgo de que niños se electrocuten, entonces ya estamos hablando de una emergencia, ya no estamos hablando de un procedimiento normal. Y por lo tanto nuestra solicitud es que no solamente nos quedemos en la buena disposición de diálogo, sino que haya decisiones rápidas y decisiones acordes a la gravedad de lo que pasa. Siempre es Lucas, ¿no? Lucas para los cambios, Lucas para la infraestructura, Lucas para... Sí, pero Para también pagarle a los a profes, veces hay las burocracia. cotizaciones. A veces hay burocracia y hay desidia. Mira, yo voy a ser bien crudo. En el caso de Barrancas, a mí me parece que hay también negligencia de gestión, Ya. directamente. Ya, O sea, perfecto. Eso es. siempre faltan lucas, las lucas nunca son Sí, todas las sí. necesarias. Pero ahí, cuando por 3 años se le estuvo diciendo que había problemas de mantención Electricidad, eléctrica, claro. ya tenemos un problema de gestión, ya no es un problema solo de lucas. Y eso Fernando. es un problema de la nueva ley. Entonces, Mira, Entre mira otras qué cosas interesante. también, sí, Fernando, sí. ¿le puedes responder a Hassan? ¿También crees que hay algo de la ley también? Aparte de la gestión, ¿o es solo gestión? No, específicamente hay vacío en la ley que impiden que nosotros o el servicio local pueda invertir más en el establecimiento, pero también tiene un tema de gestión, de la mala administración que se ha sido en el servicio local, de gente que ha llegado a ocupar cargos donde no sabe desempeñarse. O sea, ya llevamos, como dijo el profesor Mario, desde mucho tiempo, antes que se instalara esta ley, antes de los servicios locales, denunciando que esto iba a pasar, ¿ya? Pero efectivamente la administración no ha sabido administrar, para la redundancia, ¿cierto?, los recursos que realmente necesitan los establecimientos. Imagínense que en la otra vez nos hablaban de 2.500 y tantos millones de pesos para invertir en el sector de Barrancas, cuando con ese dinero no alcanzamos ni a cubrir, ¿qué?, 4 colegios, ¿cierto?, con algunas falencias que pueda tener ese establecimiento. Entonces, claro que hay vacíos en la ley, claro que hay una mala administración. Yo debo ser bien sincero, nosotros tenemos contacto muy seguido con el directorio ejecutivo, con la gente que trabaja en el servicio local. Hay buena disposición, buena conversación, pero como decían antes, no solamente nos sirve eso, sirve que sea algo en práctica. Y quiero denunciar esto. El antiguo gobierno no tenía ningún interés Exacto. en invertir en la educación pública. No había ningún interés. Cuántos proyectos, cuántas cosas que tenían que ser firmadas para hacer en práctica no estaban disponibles, no les interesa, o no les interesaba, disculpen. Entonces, si bien es cierto, aquí en Barranca hemos tenido esa problemática, que la denunciamos antes, ¿cierto?, mucho antes que empezara el servicio local, el colegio en ese entonces, Mario Aguilar era nacional, lo dijo en varios programas de elecciones, etcétera, nosotros también lo hicimos. Personalmente, como éramos comunal, Pudahuel en ese entonces, también nos opusimos a esta situación. Quiero recalcar algo, nosotros que tuvimos esa reunión con el subsecretario, que estaba muy disponible a la disposición buena a solucionar los temas, pero no se puede quedar en eso, también hicimos crítica al sistema de Barranca. Bueno, ellos lo defendieron porque es su proyecto.
pero es importante que ya nosotros nos pongamos las pilas como docentes, profesores, en denunciar masivamente de que los servicios locales, si no está bien implementada la ley, no va a servir de nada que tengamos las buenas intenciones si no tenemos la inversión, la buena gestión y las ganas de hacerlo. Carola, en el caso de Santiago no es un servicio local, es, no sé si es corporación, ¿qué es Santiago? Es DEM, Es DEM. Dirección, Departamento de Educación. Dirección de la corporación, perfecto. ¿Es distinto? ¿Es más conveniente, menos conveniente? ¿Cómo lo ves tú? Mira, aquí en los años 80 pasamos a ser municipales, Sí. dándole administración a personas que no tenían la expertise y la idoneidad para poder desarrollar la administración de la educación. Sí. Nosotros ahora, al pasar a servicios locales, es como existe una intención de desentenderse de la discusión. Si nosotros pasamos a servicios locales, ¿a quién le reclamas? ¿Al alcalde? No, ya no es el que administra. Vamos a tener que reclamarle a una máquina. Nosotros estamos, todos los servicios locales que se han pasado, todos quedaron con deudas de que no les pagaron cotizaciones, que no les pagaron esto, otro. Eso, Alejandra, se convierte en una nueva deuda con el profesorado, una nueva deuda. Y ya a partir de esta deuda histórica que nunca ningún gobierno se ha hecho cargo, nosotros no podemos permitir que estos servicios locales se mantengan. Nosotros estamos sumamente convencidos de que los sistemas locales se tienen que repensar y buscar otra alternativa. ¿Cómo cuál? Y justamente estos bonos que a nosotros nos quieren negar ahora es porque obviamente la siguiente gestión ya le corresponde instalar el servicio local en Santiago. Ya, pero Entonces, si no estos es- bonos van a pasar a formar parte de una nueva deuda. Los profesores de Santiago somos la mayor cantidad de profesores de todo Chile, porque tenemos una gran cantidad de concentración, además de la comuna, recibimos a estudiantes de otras comunas. Así es. Carola, lo que a mí me nace preguntarte es porque cuando se municipalizó la educación, uno dijo, yo entiendo por lo menos, y esto es mi opinión, que el Estado debe hacerse cargo de la educación como concepto, ¿no? El Estado debe hacerse cargo de la educación pública. Por lo tanto, el año 80 y tanto, con Pinochet, que era lógico, quería desentenderse y lo municipalizó. Trajo miles de problemas, ¿cierto? Las municipalidades no daban abasto, no pagaban incluso la imposición. La verdad es que no podían hacerse cargo de esta municipalización que hizo Pinochet, un poco porque la educación no le importaba, etc. Y uno siempre piensa que la educación debe ser pública, garantizada por el Estado. Y tú me dices que los servicios locales no estarían funcionando. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué crees tú que debería hacerse en vez de servicios locales? Porque estamos buscando, hay varias soluciones. Los servicios locales son parte del sistema de educación dependiente del ministerio. O sea, no es que los servicios locales sean independientes, dependen del Ministerio de Educación. Más o menos. No, pero sí dependen del Yo Ministerio de creo- Educación. Después que creo conteste que- Carola, yo voy a aclarar ese punto. Ya. Dale, Carola. Ya. Que yo creo que aquí en educación hay muchas personas que hablan y defienden, despotrican, etcétera, pero yo estudié y trabajo en la educación pública. Y me gustaría que cualquiera de esas personas que quedan a cargo de tales decisiones, por lo menos tuvieran a sus hijos en educación pública. Pero son personas que jamás han pisado como profesor o como estudiante un liceo público. Eso es como la premisa básica. ¿Cómo vas a hablar de algo si no lo conoces? Porque aquí todos los arreglos, todas las supuestas mejoras que le han hecho a la educación pública, solo ha ido en desmedro de ella. Aquí no me van a decir que la elección de la alta dirección pública para directores no se ha prestado también para un cuoteo político. Sí, pero tú me estás hablando, Carola, pero permíteme interrumpirte, tú me estás hablando de hechos, yo te estoy hablando de estructura. Entonces, tú me dices, no funcionó la municipalización, yo estoy absolutamente de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Se creó los servicios locales para salir de la municipalización y que dependiera de nuevo del Estado. Bueno, ¿qué hay Claro. con eso? Entonces, Ha funcionado pésimo. ¿por qué? Yo te explico, Lo que pasa es- Daniel. Sí, Mario tiene más la claridad de la estructura a modo general. Mira, lo que pasa es que cambió quien administra el modelo, pero se mantuvo el mismo modelo. El modelo de educación pública se basa todavía en financiamiento por subsidio a la demanda, la subvención por asistencia media. Sigue siendo el servicio local sostenedor. El Estado lo entiende y así lo define la ley como un sostenedor. Así que sigue siendo exactamente el mismo modelo.
Y sigue teniendo una concepción de educación vertical. Hay un director ejecutivo, ¿no es cierto? Y no hay una concepción de participación democrática de las comunidades. O sea, repito, cambió el administrador del modelo, pero siguió siendo el mismo modelo. Y fíjate que no había para qué inventar el café con leche, Daniel, porque ya está inventado. Nosotros en Chile tenemos una experiencia exitosa de educación pública, una experiencia histórica, la vieja educación fiscal. Una experiencia exitosa que se venía a estudiar desde otros países justamente porque era un modelo en Latinoamérica. No digo reproducir exactamente de manera idéntica porque el mundo es distinto. Hoy día está, ¿no es cierto?, todo un tema de centralización, había ciertos defectos del sistema, pero en general la característica que tenía es que era el Estado responsable dependiente del Ministerio de Educación. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero entonces, eso no es lo que está sucediendo. Y eso no es lo que son los servicios locales. Es el comienzo de la educación pública chilena. Eso es el Partido Radical y gobernar a educar, sí, es colegios fiscales. Exactamente. Manejados directamente por el Entonces Ministerio nos de Educación. vuelve a eso. No, yo no digo una réplica idéntica de lo que teníamos en el 73, pero sí un Estado responsable que además es el modelo que está en la mayoría de los países del mundo. Absolutamente de acuerdo. Entonces, cuando tenemos nueva constitución ad porta, que tenemos que trabajar para que se apruebe, porque hay definiciones de educación que son muy, muy sustantivas y se hizo un muy buen trabajo en educación, va a quedar totalmente obsoleto el tema de los servicios locales, te lo anticipo. Entonces, va a haber que hacer una reingeniería. Como en muchos campos va a haber que hacer una reingeniería, en educación los servicios locales, si ya no funcionan, van a quedar totalmente a contrapelo de las definiciones que tiene la nueva Constitución. Entonces, ¿qué decimos como gremio? Congelemos, que se congele este proceso de traspasos. No estamos diciendo detener la desmunicipalización, sino que un tiempo suficiente para repensar cuál es el sistema por el cual se va debe ceñirse la educación pública para adaptarse a estas nuevas definiciones de la nueva Constitución. ¿Qué dice la nueva Constitución? Dice: derecho a la educación. El Estado tendrá como deber primordial e ineludible asegurar a todas las personas el derecho a la educación. Esta se debe impartir bajo los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género y pluralismo. La educación será de carácter no sexista y se desarrollará considerando el contexto cultural de las y los estudiantes. Y luego es interesante, dice: la educación debe orientarse a la calidad. Su acceso será universal en todos sus niveles y obligatorio desde el nivel básico hasta el medio. Además, se deberá brindar oportunidades y apoyo adicional a quienes estén en situación de discapacidad y o riesgo de exclusión. El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Estas instituciones tendrán prohibida toda forma de lucro. El Estado deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Articular, gestionar y financiar. Exactamente. Y luego dice algo tan bonito, dice además: la propuesta de nueva Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y los profesores. No, eso es claro. El artículo 20 dice: la Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y profesores como profesional del Sistema Nacional de Educación. Claro, yo leí el resumen. Sí, el resumen. Sí, no, mira. Sí. De verdad leí el resumen. Sí, está bueno. Pero ves que los servicios locales, con todo esto que hemos dicho, no quedan acoplados. Por eso te lo preguntaba, le preguntaba a la Carola, porque no entendía. ¿En qué sentido no queda Porque gestionar, sí. Si este concepto, esto no es menor, este concepto de que el Estado defina a los servicios locales nuevos como un sostenedor, es decir, el mismo trato, la misma condición que el sostenedor privado, o que hoy día el municipio, te paso la plata y me desentiendo de la gestión. Me desentiendo de la gestión. Pensé que no era así. Es muy importante Hassan eso. tiene algo que decir que está muy ansioso, le salió todo el toque. Estoy súper ansioso. Este tema siempre me confunde o me genera dificultades en la comprensión, porque una cosa que es muy clara es que falta plata, ¿no? Esto es evidente, es un desfinanciamiento, una deuda histórica, que la razón por la cual se hizo la municipalización en los años 80 era para no pagar. Sí. Entonces una cosa es pasar responsabilidades sin pasar la plata y ahí se genera toda la crisis. Ahora uno podría decir que el problema fue la municipalización o que el problema fue la mala implementación de eso, porque si uno le entrega recursos a los que están haciendo el trabajo de sostenedor, cambia la cosa. Ahora, con la implementación de los servicios locales de educación,
uno podría decir que acá también tenemos el mismo problema de la mala implementación. Se decidió implementar de forma paulatina, precisamente para tratar de ir corrigiendo los problemas que podrían generarse. Si uno piensa en los modelos de colegios fiscales, estamos hablando de un país mucho más chico, con la posibilidad de manejar todo desde el Ministerio de Educación en Santiago, pero eso evidentemente no funcionaría hoy día. Entonces tiene que haber algún elemento de descentralización en eso. Obvio, ¿no? obvio. Y que entregar a un servicio que es del Estado al final, porque el Servicio Local de Educación es parte del Estado. Por eso En los no hechos tan es un híbrido, Hassan, porque, claro, formalmente tiene una definición como un ente estatal, pero en los hechos el ser sostenedor lo saca de esta idea de sistema nacional que la Constitución nueva define. Sistema nacional articulado con una dirección. Fíjate que la Dirección de Educación Pública tiene escasísimas atribuciones respecto de lo que hagan los servicios locales. Entonces hay una falta de articulación y una falta de coherencia nacional de un sistema. Ese es el principal déficit. Bueno saberlo, ¿ah? Yo pensé que no era así, mira que estamos mal. La Constitución lo fijamos de una cierta forma, que lo estuvimos leyendo, y siempre está pensado de que el Estado se hace cargo de todo, o sea, claro, de una visión de preocupación, ¿me explico? Pero si vas a descansar en primero la municipalización y después en estos servicios locales, que según lo que tú nos dices, no es que el Estado se haga cargo, sino que me desentiendo, la cosa no es que ahí está el tema al final. Yo creo que hay distintos lugares, no sé si tienes a alguien que esté encargado de la educación, ya sea municipal o en estos servicios locales, que realmente tenga vocación de profesional de la educación, que entienda que la educación no es un bien de consumo, sino un derecho social fundamental, claro. Entonces, claro, va a funcionar bien. Yo pienso, igual con déficit, con deuda, siempre eso va a pasar. Pero de todas maneras va a funcionar mejor si tenemos a personas que sepan del tema, ¿no es cierto? Y que estén interesados en llevar adelante una buena educación. Lo digo porque en este tiempo, por ejemplo, lo que pasa en Ñuñoa es complejo, pero la directora de educación le gusta el tema de la educación. Imagínate que se vino de una comuna rural a vivir en Ñuñoa sola, sin su familia, porque ella quiere dar mejor educación a niños, niñas y adolescentes. Entonces, está funcionando bien, pero siempre es perfectible, pero claro. Es bueno el ejemplo que pones, porque Ñuñoa se caracteriza por una educación pública que tiene una historia y un prestigio, pero... Exacto. Son muy distintas las condiciones a La Pintana, por ejemplo, o a La Granja. Por supuesto. Entonces, y eso hace una diferencia también importante. Y esa inequidad no debe existir. Y eso es lo que se busca al tratar de volver a estatizar, ¿no? Yo, para que ya vayamos terminando, me gustaría leer una persona que ha hecho varias críticas y no quiero pasarla de largo porque me imagino que ella lo hace desde lo que conoce y cuáles son sus miradas, y me gustaría que respondiéramos desde las distintas, ¿no es cierto?, desde los territorios, y también Mario. Entonces dice aquí, Fabiola Collado, dice, hay que quitarle los recursos a los municipios, ellos los ocupan en otras cosas. Miren la Florida cerrando colegios. Yo no sé lo que pasa bien en la Florida, pero me confío en lo que dice Fabiola. Y luego dice, nadie habla de la desidia de profes que solo luchan por lucas, pero a la hora de calidad nada pasa. Tengo la mitad de los profes con licencia haciendo malabares para cubrir cursos. ¿Qué dirías a una crítica como esa, Mario? Y luego también Carola y Fernando, si quieren tomar la palabra. Bueno, si tú supones que la mitad de los profesores con licencia son licencias fraudulentas o de algún tipo, enfocas muy mal el problema. Porque ¿qué está pasando en nuestro sistema educacional? Que hay esos niveles de licencia entre los docentes. O sea, hay un nivel de estrés, un nivel de agobio, un nivel de inseguridad, Hoy día ser profesor es una profesión que va siendo cada vez más de alto riesgo. ¿Cómo hemos llegado a eso? Entonces, la pregunta es ¿por qué hay tantas licencias médicas? Esa debería ser la pregunta fundamental. Y la mayoría de esas licencias son por estrés, por angustia, por crisis de pánico, por situaciones donde la persona se ve absolutamente sobrepasada por lo que está pasando. Preguntémosle a Carola, que trabaja en el Instituto Nacional, si acaso es plácida su vida en los últimos años. Entonces, esa es la pregunta fundamental. ¿Qué pasa en nuestro sistema educacional, en nuestro modelo? ¿Qué pasa con nuestra educación? Que hemos llegado a su punto. Y ojo, en los estudiantes también, en los estudiantes también hay muchísimas situaciones de salud mental gravísimos. O sea, ojo, tenemos un estudiante que en Santa Cruz se suicidó en su colegio.
Así, a eso hemos llegado. Entonces esto es como para que nos demos cuenta de la urgencia de que repensemos todo, que repensemos la educación en su profundidad. ¿Cuántos más niños tienen que morir para que eso suceda? Esta semana, bueno, falleció también en el Manuel de Salas una niña. Y las comunidades quedan devastadas. Carola, por favor. Mira, al inicio de este año, cuando empezamos a hablar con los profesores acerca de cómo regresábamos, este es mi primer año en el instituto, pero antes pasé por el Barros Borgoño y otros liceos de la comuna. Nosotros no sé cómo nos atrevimos los profesores y nos levantamos y no alzamos, sí, ahí puedo decir y hacer una autocrítica, cómo nosotros no nos alzamos para poder decir alto. Aquí esto no es volver después de unas vacaciones largas. Ustedes, yo mismo puedo verlo en ustedes. Mira, yo veía a la Alejandra en un programa de farándula, pasándola re bien, y ahora estamos aquí conversando cosas más profundas. Eso es un cambio de vida. Desde el estallido en adelante nuestra vida cambió. Y nuestra vida cambió en lo profundo. Imagínense, el Stingo también estaba ahí en los programas de farándula. Bailando. Para mí es maravilloso que las mentes críticas que son capaces de repensar, cuestionar, estén ahora de otra forma. Y nosotros cuando iniciamos el año tendríamos que haberlo hecho dialogando con los estudiantes. Hay una brecha enorme porque nosotros estamos viviendo un proceso de cambio en la manera de comunicarnos. Los estudiantes no aprenden yendo a la biblioteca, como quizás lo hicimos nosotros, que teníamos una tarea y teníamos que ir a la biblioteca. Ellos no aprenden de la verdad que yo pueda decirles. Los estudiantes, estas generaciones tienen la información a su mano. Y nosotros debemos mediar para que ellos puedan desarrollar, reflexionar acerca de eso. Cuando nosotros hablamos de calidad de la educación, estamos nuevamente incorporando un concepto que es del neoliberalismo. Nosotros tenemos que ser capaces de, en este caso los profesores sí tenemos un gran desafío, porque así como existen brechas en lo comunicacional, también existen brechas para poder implementar la educación con perspectiva de género, y hacer una educación no sexista. Ese es el desafío más grande. Existe una reticencia muy grande por parte de las comunidades. Y a mí me gustaría que también pudiéramos estar liberados de estos problemas económicos para concentrarnos en esto. Pero ¿qué pasa cuando tú le quitas un bono para un profe que lo ocupa para pagar perfeccionamiento en el magíster? Con esa plata paga su perfeccionamiento. Esta nueva carrera no incorpora un gasto o una motivación al profesor por perfeccionarse, que es parte de nuestro rol docente. Un profesor que no se está autoeducando y autoformando, ¿de qué forma va a poder perfeccionar su actividad? Yo esto lo digo porque yo soy profesora, soy dirigente y además soy profesora de aula. Y me preocupa mucho, a mí me gusta y tengo una muy buena sintonía con los estudiantes. Pero a mí si hay algo que me revienta es cuando se empiezan a desviar los temas hacia otros puntos o nos tratan de flojos. Cuando nosotros estamos el día a día sacando plata de nuestro bolsillo para pagar ese magíster, el diplomado, etcétera. Yo creo que la nueva constitución nos va a traer la posibilidad de poder administrar y tener otra mirada en la educación. Espero y tengo toda la esperanza con ello. Y así poder llegar a una sociedad del buen vivir. ¿Ves? La constitución, ahí está donde le ponen la puntería. Fernando, no sé si quieres agregar algo antes de que cerremos la sección. No, yo creo que igual lo que habla la profesora es el sentir común de todos nuestros profesores de Chile. Siempre estamos a las buenas intenciones de los gobiernos que han pasado, que nos han escuchado a través de los gremios y todo eso. Yo he sido bien crítico de los gremios anteriores, me van a disculpar. Creo que a contar de 2018, perdón, si que no estoy mal, me corroboran, la cosa cambió en el tema dirigencial, perdón. Y tiene que ver con las manifestaciones reales que sufríamos nosotros como docentes. Hay muchas cosas que se han ido mejorando, pero otras que estaban al debe. Y es importante que a futuro las autoridades escuchen a los actores reales que somos nosotros, los docentes. Así es. Y es lo que yo comparto y con lo que dijo mi colega, el hecho que yo, por ejemplo, soy dirigente ahora, en esta nueva generación soy dirigente porque me tuve que hacer parte de la injusticia que hay antes, chuta, ¿cómo se le va a ir esto? Entonces me tengo que hacer parte del sistema para que poder denunciar y poder mejorar en lo que es la calidad de educación y en los recursos. Yo, disculpe que lo diga, yo soy docente de educación física y generalista también,
Y hay una cosa que nos duele tanto en Barrancas, que perdió con el servicio local, es la participación de los juegos extraescolares, los juegos nacionales, infantiles. No tenemos participación por no haber dinero, porque no están las licitaciones, se caen las licitaciones, etcétera, por muchas cosas más. Insólito. Y es importante, ustedes saben que es importante el deporte, las actividades extraescolares, que eso define también a un país desarrollado. Y esas cosas nosotros ya las perdimos. ¿Por qué? Porque no hay inversión, porque no hay interés, porque el que llega a lo mejor a ocupar el puesto no es su tema. Entonces, hay hartas cosas que nos duelen, que tenemos hambre de poder decirlo, de poder participar. Mira, esta es tu idea, esto es lo que queremos hacer. Cuento corto, yo trabajo en la Escuela de Estado Florida y hace muchos años atrás me cambiaron el piso que era baldosín. Chuta, yo estaba contento, vine hasta el verano a ver mi piso, como lo habitaban y todo, baldosín. Estaba hablando de la cancha, marzo, Fernando, ¿no? Claro, de la cancha, el profesor, ¿verdad? Y veo la cancha y le colocan cerámica de esa que Mentira. llueve y No. deslizante. Entonces digo, No. pero ¿cómo yo le decía, oye, ustedes me colocaron una cerámica deslizante? Y de hecho nos preguntaron a nosotros, al directora en ese entonces, al profesor de educación física, cómo queríamos una cancha, cuáles son las... De hecho, el maestro que estaba marcando la cancha tenía unos dibujos ahí con unas medidas, nada que ver. Entonces uno tuvo que intervenir, los profesores intervenimos, mire, quiere esto acá, quiere esto allá. Entonces, eso es lo que necesitamos, que las inversiones que se hagan o las leyes que hagan sean consultadas de las bases, del que está en el terreno, del que está ahí en el día a día. Y yo comparto mucho lo que dijo mi colega, nosotros debemos ser escuchados. Con esta nueva constitución y que estamos por el apruebo, ojalá resulte sea todo mejor. Y yo tengo harta esperanza, todavía me quedan hartos años de pedagogía. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias Carola y Fernando y por supuesto Mario Aguilar, muchas gracias también por estar aquí con La Voz de los Profes, que es este espacio permanente que tenemos en La Voz de los que Sobran para evaluar lo que está pasando con la educación, una de las cosas fundamentales de esta sociedad. Muchas gracias a los tres por estar esta mañana. Gracias a usted y un abrazo a Carola y Fernando, profesores de vocación. Orgullo de ser sus colegas, Carola y Fernando. Gracias. Un abrazo, gracias a todos y a todas. Gracias. Que estén muy bien. Gracias Hasta por luego. escuchar. Chao, Chao, chao. Oye, muchas gracias Mario, de verdad que es un tema súper interesante. Creemos que tenemos que hablar más en profundidad todavía de los ELEAM. SLEP, SLEP. Servicios Ay, Locales de Educación Pública. Servicios Locales de Educación Pública. Oye, Pinta nombre, mal cuando el wow. acrónimo es así. ¿Ah? Pinta mal cuando el acrónimo es así de feo. Claro, cuando ni siquiera el acrónimo es como fácil de decir. Así que muchas gracias y lo vamos a tocar en un capítulo solo dedicado, ¿le Oh, parece? perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Por qué sería slep o sle? Muy raro, es como... SLEP. Claro. Los SLEP, se habla ya en jerga educacional, los SLEP. Los SLEP. Claro, ¿es tan extraño? Bueno, vamos a conversar...